El día de hoy queremos hacer una vez más un balance sobre lo que ha sido la gestión del sistema penitenciario por parte del Gobierno Nacional en estos últimos meses y en estos últimos años en nuestro país. Lo primero que queremos recalcar son los altísimos niveles de violencia en los cuales se encuentra sumida la población penitenciaria nacional. En los últimos meses hemos visto un incremento importante en la cifra de muertos y en la cifra de heridos en todos los centros penitenciarios de nuestro país. A la fecha, ya son más los muertos en el 2011 de los que hubo en el 2010. A partir de este punto queremos entonces hacer mención de lo que ha sido la elaboración del presupuesto nacional para el sistema penitenciario del año 2012. En el año 2012 fue asignada la misma cantidad de dinero que le fue asignada al sistema penitenciario en el año 2011. Solo el 0,5% del presupuesto nacional será invertido en la mejora y mantenimiento del sistema penitenciario en nuestro país. Esto, evidentemente, no representa de ninguna manera planes de humanización, planes de construcción de nuevos centros penitenciarios que nos permitan resolver la crisis en la que se encuentra sumida toda la población en nuestro país. Queremos también hacer un llamado de atención de la falta de contraloría que existe en nuestro país acerca de los gastos que se están realizando en las cárceles en Venezuela. Están estipulados gastos en comida, están estipulados gastos en vestimenta que no vemos reflejados en los distintos centros penitenciarios de Venezuela. Actualmente, y además declarado a principios de este año por el mismo Gobierno Nacional, las cifras de hacinamiento llegan al 244% en nuestro país. Tenemos una población de más de 44.000 internos en Venezuela y una capacidad que llega apenas a 22.000 internos. Es decir, tenemos más del doble de los presos que pudiéramos tener en nuestro país. Y esto que se ve fácil y esto que se muestra en cifras se traduce también en altísimos niveles de violencia, no nada más en cantidad de muertos, sino en las formas en las que se ha llevado este tipo de actividades en los últimos meses y en las últimas semanas. Hace apenas 10 días, en la cárcel de La Planta, un interno que apenas tenía 3 días de haber ingresado a ese centro penitenciario, recibió 60 impactos de bala en el rostro. 60 impactos de bala fue la bienvenida que le dio el nuevo sistema penitenciario de nuestro país a un interno a los 3 días de haber ingresado a una cárcel en Venezuela. ¿Es ese el plan de humanización del que hablamos? ¿Es ese el nuevo sistema penitenciario que queremos implementar en Venezuela? Queremos también, además, llamar la atención de lo que ha sido la respuesta del actual ministro Iris Varela ante tal situación. Ella ha manifestado que no considera necesaria la construcción de nuevos centros penitenciarios en Venezuela. Entonces le preguntamos al actual ministro qué vamos a hacer con los más de 22.000 internos que ellos mismos han declarado tener hacinados en las cárceles de nuestro país para que el sistema penitenciario pueda funcionar. ¿Los vamos a soltar? ¿Los vamos a mantener hacinados? ¿Cuál es la alternativa que le plantea el Gobierno Nacional a los familiares, a las personas que laboran dentro de los centros penitenciarios, a los internos? El problema de las cárceles en Venezuela no es nada más consecuencia, es también causa de la violencia en nuestro país y a eso es lo que queremos abordar. Estos últimos 13 años, además, el Gobierno Nacional ha intentado aparentar como si el problema penitenciario hubiese surgido con la crisis del Rodeo 1 y 2 a mediados de este año. Como si la crisis del sistema penitenciario hubiese comenzado con la designación y la creación del actual Ministerio de Asuntos Penitenciarios. La crisis penitenciaria tiene en Venezuela ya más de 12 años y ha dejado nada más y nada menos que un saldo de 17.000 incidentes violentos en nuestro país, 4.500 internos fallecidos en los últimos 12 años. Lo que hay en Venezuela entonces es
una pena de muerte no declarada, una pena de muerte extraoficial que están padeciendo los internos. Hay 40% más probabilidades de morir estando dentro de una cárcel que estando en la calle. Y lo más lamentable es que todos sabemos que quienes están en las cárceles muchas veces no son precisamente quienes deben estarlo. Quienes están en las cárceles muchas veces tienen años, meses sin una sentencia y aún así ellos están padeciendo los altísimos niveles de violencia que tenemos dentro de las cárceles en Venezuela. Desde Voluntad Popular queremos hacer un planteamiento al país. La mejor Venezuela se construye con propuestas. La mejor Venezuela se construye con proyectos, con ideas, con diálogos. Y por eso, desde La Mejor Venezuela, planteamos 3 soluciones que podemos implementar no en 13 años, sino en 3 años. La primera de ellas es la depuración absoluta del sistema de justicia en Venezuela. Ya basta de corrupción, ya basta de mafias, ya basta de un sistema corrompido de pies a cabeza, donde los principales afectados son los familiares y la población en general, que es víctima de los niveles de violencia que se traducen en la calle. La segunda solución que queremos implementar son planes de reinserción de las personas que salen de las cárceles. En Voluntad Popular hemos dado muestra, hemos dado ejemplos de personas que han logrado reinsertarse en la sociedad y hoy son ciudadanos ejemplares que trabajan por una mejor Venezuela. Ese es el sistema de justicia, ese es el sistema penitenciario con que sueña el país. Un sistema donde las personas que ingresen en las cárceles no salgan peor de lo que entraron, en donde las cárceles no sean universidades de la violencia, sino sean escuelas de recuperación y de reinserción de los venezolanos. Y la tercera medida que pretendemos y proponemos implementar de forma inmediata son planes de prevención en todas las comunidades de nuestro país. Son precisamente los niños y adolescentes entre 15 y 25 años los principales afectados por la violencia en Venezuela. Son ellos también los que a su vez han acaparado las cárceles de nuestro país porque no han existido políticas de prevención en ese sentido. Y desde La Mejor Venezuela y desde Voluntad Popular, en las próximas semanas estaremos proponiendo al país un proyecto de prevención del delito y prevención de la violencia a nivel de las comunidades, con relatos, con lo que ha sido la experiencia que hemos encontrado y que hemos vivido en los últimos años, para proponerle un camino distinto a Venezuela, una mejor Venezuela. Finalmente, no quisiéramos terminar este mensaje sin decirle a los venezolanos que para Voluntad Popular la solución no es censurar a los medios de comunicación. La solución no es limitar las opciones que tienen los venezolanos de saber lo que está realmente sucediendo en las cárceles de nuestro país. La solución es convocar un diálogo amplio, sincero, plural, donde las organizaciones políticas, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias que han hecho un trabajo importantísimo en los últimos años, los familiares de los internos y las personas que laboran dentro de los recintos penitenciarios puedan sentarse en una mesa y discutir las propuestas y proyectos que nosotros hoy, por ejemplo, estamos planteándole al país. No es polarizando, no es dividiendo, no es politizando la crisis penitenciaria que vamos a encontrar las soluciones que necesitan los venezolanos.